Alberto Esladoña en Buenos Aires, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días, Edmundo. Buenos días al resto de la mesa. Tengo la impresión, me habían informado de que el tema que estaban tratando sería la psicosis, cosa que me parece bien, porque sí, como hace la psicosis, la locura se permite hablar, se toma la libertad de hablar de las cosas que no se hablan. Creo que en un cierto sentido, más allá que lo que he escuchado, estoy de acuerdo, en la cancha se ven los caballos, o sea, a partir de que haya un cambio concreto del gobierno, se verá si en la vida cotidiana y en la relación de los de arriba con los de abajo, sometiéndose los de arriba a los de abajo, gracias a los cuales Morena logró la enorme cantidad de votos que logró, fueron por votos de abajo. Vamos a ver qué ocurre. En ese sentido se me ocurría, digamos, mm, en el campo psicoanalítico hay una serie de prejuicios y perjuicios contra los llamados psicóticos, yo prefiero llamarles locos, eh, porque no queda muy claro a qué se le llama psicótico, salvo que no sea para eh, calificarlos mal. La psicosis tiene mala prensa, o que alguien sea caratulado de psicótico, incluso por los mismos psicoanalistas a veces se comete ese error. Entonces prefiero retomar lo de Erasmo de Rotterdam y su elogio a la locura. En ese sentido me permito introducir algo que muchas veces se habla, se dialoga, se discute. Se trata de una frase modificada, la modificación me corresponde, me hago cargo, una frase de James Joyce. Él dice, el mundo de la noche no puede ser presentado, eso lo modifiqué yo, él dice representado, con un lenguaje del día. Es decir, la noche es actual, el día ya pasó. La noche que vendrá a partir del 1 de diciembre, por ejemplo, hay que tomarla así, como una noche, y en la noche uno tiene que orientarse en la vida cotidiana de otra manera. Estoy utilizando aquí la noche como una novedad de un gobierno que se mueve entre la cuate transformación y la cuarta transformación. Esperemos que realmente se dé la cuarta transformación, lo cual es una tarea bastante loca, pero quizás justamente por loca convoca a la libertad de cada quien, convoca a la voluntad de participar de ese cambio, convoca a iluminarse frente a lo que se debe cambiar o no se debe cambiar. Me parece que estamos ante un episodio que tomado aisladamente en otros momentos hubiese sido calificado de psicótico. Eh, yo creo que la locura tiene la posibilidad de permitirse atravesar un límite. Por ejemplo, el día de mañana en un taller vamos a escuchar la presentación que va a hacer Ernesto Duque Padilla sobre Francisco I. Madero, alguien que recibía y escribía mensajes telepáticos de su hermano muerto cuando este hermano era muy niño, 5 o 6 años, y luego de un otro espíritu llamado Raúl. Esta escritura telepática, o sea, Francisco y Madero ponía su carne, su mano, y escribía los dictados de su hermano y después de este espíritu Raúl. Es en ese marco de esa práctica que muchos calificarían y califican como psicótica, él escribió un hecho totalmente loco, la sucesión presidencial, y mucho más loco cuando desobedeciendo, o sea,
cruzando un límite que la familia, su abuelo, le había impuesto de no hacer circular ese texto, en particular cuando Francisco I. Madero confesó su idea de enviárselo a Porfirio Díaz, lo cual es un acto, es un gesto loco, que produjo las consecuencias que hoy se puede decir se viven. Fue un acto que en el medio de la noche porfirista planteó una forma de abordar la noche del porfiriato distinta. Bueno, esta es la ocurrencia que yo tenía, no sé si ustedes quieren comentar algo. Alberto, una reflexión que gira en torno a esto de la locura es esta cuestión de que solo se puede definir un desorden a partir de un cierto orden. Me parece que es ahí donde a veces es donde nos confundimos, si es psicosis, locura, enfermedad, etcétera, etcétera. No sé qué puedas comentar al respecto. Me parece pertinente tu observación. La locura fue tratada de psicótica porque perturbaba el orden, con lo cual en ese momento, al margen de la voluntad de quien hiciera ese diagnóstico, terminaba convalidando el orden establecido, algo así como no hay que hacer olas, no hay que romper el orden, y por eso vuelvo a Francisco I. Madero, él le entrega a Porfirio Díaz lo que desordenaría la cierta cantidad de años de reelecciones de Porfirio Díaz y que daría lugar a otro hecho, la Revolución Mexicana, la Constitución del Estado moderno. Les recuerdo que Francisco I. Madero, de una manera honorífica, hace también el salto épico de ir hacia la muerte cuando lo detienen en Palacio Nacional. Entonces, volviendo a tu cuestión, creo que sí, calificar a alguien de desordenado implica necesariamente defender el orden establecido, cosa que no me parece mal que si alguien la quiere hacer que lo realice, pero no es para realizarse en el marco de un análisis o en el marco de recibir a alguien que ha sido calificado, descalificado en realidad, como psicótico que rompe el orden establecido. No sé si más o menos respondí a tu inquietud del mundo. Sí, yo creo que esa era la idea que estaba en el fondo de la pregunta. Oye, no, en la superficie, sí, Jesús. Yo preguntaba hace rato, evidentemente el lenguaje que yo uso no coincidirá con los términos científicos que ustedes son expertos en ellos, pero voy a intentar darme a entender con mis palabras y con mi escaso conocimiento. Pero yo decía o preguntaba que si la sociedad mexicana está viviendo una psicosis, hay una derivación de una serie de hechos que hemos vivido, que han pasado, y que si en este momento podríamos decirlo, o sea, nuestra sociedad no anda bien, tenemos problemas de salud mental, entiendo, de muchos índoles, de muchos órdenes, y todo esto es producto de ¿qué? ¿De una psicosis? Me parece que es demasiado hacer un diagnóstico sobre un conjunto social. Lo que creo que en México estamos viviendo es que, como decía Carlos Monsiváis, ya estamos hartos de tanta ignominia. Y mira qué interesante, estar harto de la ignominia, de la corrupción, de las desigualdades económicas, sociales, de los crímenes y de los negociados, puede llegar a ser calificado por otros como si eso fuera psicótico. Volvemos a la pregunta de Edmundo, cuando el hartazgo de las redes que acompañaron al triunfo de Andrés Manuel, más allá de la pleitesía religiosa que se le rinde a Andrés Manuel, más allá de eso, de paso, me permito indicar otra de las locuras surrealistas mexicanas que son muy bonitas. Mientras en Brasil se descubre la presencia de los evangélicos muy importante,
para el triunfo de Bolsonaro, para el posible y quizás lamentable triunfo, eso lo tendrán que decir los brasileños, de Bolsonaro en la próxima segunda vuelta, por la presencia de los evangélicos. Si no me equivoco, me corrigen ustedes, creo que Andrés Manuel es el primer presidente ya elegido, pero que todavía no asumió, que confiesa abiertamente, cosa que antes había negado, su pertenencia a una corriente, es evangélico, digamos, su creencia, ¿no? Sí, simplemente señalaba que como en un lado da para la derecha y en otro lugar da para un cambio, que el hartazgo, yo creo que lo que sí hay en la sociedad mexicana es un hartazgo, que no sabemos cómo, a dónde nos va a conducir a partir del 1 de diciembre, cómo se va a conducir el hartazgo. O sea, sí, ¿a quién le vamos a echar la culpa ahora de que las cosas estén mal? ¿A López Obrador? Quizá lo que se acabó en gran parte es la ventaja que nos daba el PRI. El PRI tenía la posibilidad de que uno se podía quejar de que la culpa la tenían ellos y yo no tenía nada que ver. Claro, sí, cierto. Ok. Cierto. Muy interesante, Bien. como siempre. Ok, muy bien. Hasta luego. Adiós, entonces. Un Alberto. saludo a todos y a cada uno de Buen fin de ustedes. semana.